Desde hoy, serás mi concubino. Sí, Majestad. Yun no sabía si aquella noche estaba aceptando una orden o entrando para siempre en el corazón del rey. Un rey no puede elegir a quién amar. Debes casarte con alguien digno de la corona. Entiendo, padre. Minyo aprendió desde joven que la corona no pertenecía al hombre que la llevaba, sino al reino que debía obedecer. Dicen que será un gran rey. Eso esperan de mí. Entonces supongo que ambos tenemos deberes que cumplir. Aquel matrimonio no nació del amor, nació del deber. Desde hoy, quedan unidos ante el reino. Y ante todos, Minyo aceptó el destino que eligieron por él. Espero poder acompañarlo dignamente. Lo hará. Pero su corazón aún no conocía a quien realmente iba a cambiarlo todo. Quiero el jardín listo antes del festival. Contraten más jardineros. Sí, Majestad. Minyo había visto cientos de rostros dentro del palacio, pero ninguno logró detener su mirada como aquel joven Omega entre las flores. Majestad. ¿Cuál es tu nombre? Yun. Y desde aquel instante, el rey no volvió a olvidarlo. Joven, Su Alteza quiere verlo. Aquel simple llamado cambiaría por completo la vida de Yun. ¿Me mandó llamar, Majestad? Quería verte de cerca. Tu cabello es hermoso. ¿Desea algo más, Majestad? No. Dentro del palacio, los concubinos iban y venían como estaciones pasajeras. Pero la reina siempre se encargaba de que nadie permaneciera demasiado cerca del rey, y Minyo lo sabía. No vuelvas a acercarte al rey. Sí, Majestad. ¿Sucede algo, Majestad? Tráiganme al jardinero. El rey lo está esperando. ¿A dónde me lleva, Majestad? A un lugar donde nadie podrá molestarte. Aquella noche, Yun dejó atrás su antigua vida. ¿Por qué me trajeron aquí? Porque no pienso dejar que desaparezcas. A partir de hoy, este será tu nuevo hogar. Y también el lugar donde el rey escondió aquello que más amaría. Desde hoy, serás mi concubino. Sí, Majestad. En otro tiempo, Yun habría sentido miedo de escuchar aquellas palabras. Pero frente a Minyo, solo podía sentir su corazón temblar. ¿Por qué yo? Porque desde que te vi, no pude dejar de pensar en ti. Si necesitas algo más, no dudes en pedírmelo. Gracias, Majestad. Nunca había estado en un lugar así.
Entonces quédate. Yun comenzó a entender que aquella casa de campo ya se sentía más cálida que todo el palacio imperial. Debo regresar al palacio mañana. Pero volveré a verte cada vez que pueda. No se podía evitar el destino. Finalmente te veo sonriente. Creo que aquí puedo respirar. Por primera vez en mucho tiempo, Yun se sintió verdaderamente feliz. Minjo nunca había sido un hombre celoso, hasta que vio a Yun sonreírle a alguien más. Cuando estés aquí, no me llames majestad. Llámame mi rey, porque tú siempre estarás a mi lado. Sin darse cuenta, Minjo ya había comenzado a construir una vida junto a él. Aquí la lluvia es realmente bella. La belleza de la lluvia se queda corta ante ti. El reino guardará 100 días de luto. Pero la felicidad dentro de aquella casa de campo no duraría para siempre. La muerte del antiguo rey devolvió a Minjo al deber que jamás había podido abandonar. Yun contó los días en silencio, esperando escuchar nuevamente los pasos del rey. Estás embarazado. Quise enviar noticia con uno de los guardias, pero no pude. Aún separados por el reino entero, el destino seguía uniéndolos. Sin darse cuenta, Minjo comenzó a amar incluso los silencios de aquella pequeña casa. Debes descansar más. El rey regresará pronto. Yun intentó creerlo, incluso cuando los días seguían pasando. Majestad, Yun está por dar a luz. Preparen mi caballo. Ni la lluvia, ni la distancia pudieron detener al rey aquella noche. Es un niño que se parece a ti. Aquello Minjo jamás creyó merecer. Gracias por concederme el honor más noble, ser padre. Una verdadera familia. El rey sigue viajando, pero el paradero aún es desconocido. Entiendo. Ya comenzaban las sospechas dentro del palacio. Padre, mírame. Te estoy viendo. Aquellos pequeños momentos se volvieron felicidad. Pero incluso aquella casa escondida del mundo ya no estaba realmente a salvo. Y aquella verdad finalmente llegó a oídos de la reina. Así que era verdad. El rey tiene otra familia. Quiero a ese Omega lejos del rey. Y a esos niños fuera de mi vista. Majestad, la reina ya lo sabe. Preparen mi caballo. Volviste. Por primera vez, Minjo entendió cuánto podía perder. Tengo miedo. Porque aquella familia secreta se había convertido en lo más importante para el rey. No dejaré que nadie les haga daño. Y mientras los observaba dormir, Minjo supo que jamás volvería a elegir el deber por encima de ellos.
te dejé pasar demasiadas cosas. Pero no tocarás a mi familia. Durante años, Minjo ignoró los rumores y las personas que desaparecían silenciosamente del palacio. Pero aquella noche, el rey finalmente eligió a quien proteger. Ellos son mi familia y serán reconocidos como tal. Y después de años viviendo escondidos, Jun y sus hijos finalmente dejaron de ser un secreto. El Omega que alguna vez cuidó flores en silencio, ahora caminaba junto a la familia imperial. Ya terminé. Muy bien. Los hijos de Jun crecieron rodeados de amor. Nunca imaginé que algún día tendría algo así. Una familia. Era lo que Minjo había estado buscando toda su vida. Y con el paso de los años, la familia, que comenzó como un secreto, siguió creciendo. Y así, el rey que alguna vez creyó que debía vivir solo para la corona, terminó encontrando su verdadero reino dentro de aquella pequeña familia. Gracias por acompañar la historia del rey que se enamoró de su concubino Omega. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte para más novelas